que la labor del Congreso nos está atando de manos. La verdad, hace tiempo nos está atando de manos. Y con la negativa de dársenos los 81 millones, que es un monto básico para terminar el año nada más, porque en septiembre nos vamos a quedar sin personal. Una gran cantidad de personal se va a ir simplemente a la calle. Le damos la bienvenida a la fiscal de la Nación, Delia Espinosa, aquí a Radio Yarabí, en la conducción, Eri Malaver y Brenda Flores Castro. ¿Cómo está, fiscal? Muy buenos días, gracias por esta comunicación. Muy buenos días, señorita Brenda, y a Eric, muy buenos días, muchas gracias por esta oportunidad de dirigirme a través de Radio Yarabí a todo su público a nivel nacional. Fiscal de la Nación, hay mucho que comentar y vamos a tratar de hacer las preguntas correspondientes para que usted también pueda trasladar, porque también la propia población, los oyentes también han hecho algunas consultas, pero empecemos un poco en relación a la gestión que viene desarrollando y sobre todo sobre algo que nos preocupa muchísimo, fiscal, en relación al tema del crimen organizado. Aquí en Arequipa, le comentamos, tenemos 3 organizaciones criminales que están pugnando y están generando bastante preocupación con casos de sicariato, extorsión. Queremos saber también cómo va ese trabajo que viene desarrollando la Fiscalía en el tema de condenas, que creo que es lo que más espera la población hacia estos delincuentes. Sí, precisamente la criminalidad organizada a nivel nacional nos está prácticamente desbordando. Lamentablemente, con las leyes que se han venido dando por parte del Congreso, nos hemos visto bastante restringidos, limitados en esta lucha que es importante para el Ministerio Público. Sin embargo, a pesar de esas limitaciones de orden legal, es decir, con leyes que en realidad no favorecen a la lucha contra la criminalidad, y además porque no se nos está atendiendo el presupuesto básico que necesita el Ministerio Público. Sin embargo, nuestras fiscalías especializadas en criminalidad organizada vienen trabajando con todos sus fiscales y también en Arequipa, por supuesto, en todos los departamentos del Perú, trabajando con la policía, con nuestra policía, que también está con muchas carencias materiales, logísticas, como se conoce, es decir, con todos los instrumentos que necesitan, pero igual, conjuntamente se está trabajando para poder desarticular y advertir quiénes, porque no se trata, Eric, Brenda, de que solamente se esté deteniendo o supuestamente desarticulando algunas bandas pequeñas o algunos sicarios, que son el último eslabón, que son el último elemento de estas criminalidades organizadas, de estos criminales. Todavía no se está llegando a las cabezas, pero igual estamos trabajando con mucho esfuerzo y en Arequipa, por supuesto, le ponemos también una atención especial como en todo el Perú. Vamos a continuar trabajando en ese sentido. Tenemos detenidos, tenemos procesos en curso, tenemos juicios, incluso sentencias, pero no es suficiente. Necesitamos mayores recursos para poder seguir trabajando de la mejor manera. Ahora, doctora, usted al inicio de la entrevista indica que lamentablemente, y esto lo sabemos todos los peruanos, sin duda alguna, ¿no?, que lamentablemente este Congreso en su gran mayoría han aprobado pues algunas leyes que atentan contra la seguridad pública, ¿no? Pero ¿podría usted citar una de ellas que debería de ser de manera muy urgente derogada y que atenta contra el trabajo de los fiscales en Arequipa y a nivel nacional? Sí, por supuesto. Por ejemplo, el tema de la extinción de dominio. Cuando nosotros detectamos a personas que estarían presuntamente vinculadas o a testaferros, ¿qué son los testaferros? Son las personas a los que los criminales que, producto de sus delitos, han obtenido dineros, bienes, patrimonios, ¿no?, ilícitos, por ejemplo, producto de las extorsiones. Todo ese dinero que han extorsionado a comerciantes, a toda nuestra población que sufre, todo eso lo tienen los criminales y lo convierten comprando bienes, teniendo ahorros, haciendo inversiones ilegales. Todo ese dinero, cuando se detecta por parte de extinción de dominio, sí, puede ser incautado, puede ser despojado a estas personas. Pero lamentablemente, con esta ley que se ha dado de modificando la ley original que nos permitió incautar más de 600 millones hace muchos años,
esto incluso se va a tener que devolver. Esa es una ley que estamos cuestionando totalmente y que hemos presentado una demanda de inconstitucionalidad y esperamos de que sea declarada fundada por el Tribunal Constitucional. Esta es una ley de tantas. Claro. Hay varias del tema de la colaboración eficaz. Y en esa línea fiscal, justamente le trasladamos también esa posición y creo que lo tienen también algunos ciudadanos. Por lo mucho que se dice por parte de algunos políticos, algunos gobernantes, de que la fiscalía, el Ministerio Público, estaría yendo en contra de la lucha contra la delincuencia, ¿no? Ese es el sentir de la población en algunas circunstancias, porque incluso nos dicen, ¿por qué dejan en libertad a muchos delincuentes? Es que hay leyes que están, como dice mi compañero, yendo en contra suya, que les impide hacer esta labor, o cuál es la razón por la cual se siente de que a veces el Ministerio Público no está apoyando en esta lucha contra la inseguridad ciudadana. Hay varias razones que explican estas liberaciones. En primer lugar, la cantidad de detenidos que ha venido exhibiendo desde el año pasado la Policía Nacional ha sido unas cantidades no reales. No vamos a decir que mienten, simplemente como la policía todavía no tiene sistematizada su información de detenidos, ellos solamente de manera manual hacen hojas y lo juntan a nivel nacional. En cambio, el Ministerio Público sí tiene la información oficial de detenidos. Actualmente, hasta el mes de julio, se ha logrado la detención de 143,000 personas a nivel nacional, de los cuales más de la mitad es por delitos que son conducción en estado de ebriedad, violencia, agresiones contra las mujeres, pero solamente no llegan ni al 2% de los que son estos delitos que nos preocupan en gran medida, que son extorsiones, sicariatos, secuestros. Es muy mínimo. ¿Por qué? Porque esos delitos no se dan en flagrancia. Para esos delitos hay que trabajar inteligencia operativa con la policía. Eso no se da en el momento, se dan de manera oculta, oscura. Ahora, con relación a los detenidos, cuando la policía detiene, la policía no es el fiscal que tiene que ver el tema legal. Muchas veces se detiene a personas que no han cometido delitos, personas que han estado caminando por el lugar circunstancialmente, de casualidad, y los detienen. Todo eso se tiene que evaluar. Y no siempre la policía, acierta en cuanto a sus detenciones. Ese es por un lado. Ahora, cuando se detiene y nosotros calificamos y encontramos que hay posibilidad de pedir prisión preventiva, la pedimos. Pero ¿quién decide? No decide el fiscal, decide el juez. También los jueces evalúan, ellos aplican su criterio jurídico y les dan libertad. Cuando los fiscales damos libertad es porque no hay delito y nosotros lo sustentamos, porque la persona no tenía vínculos con los hechos que se le atribuye. Y hay algo más importante. Con las modificaciones que han hecho, para mí, críticas, el Congreso, por ejemplo, para pedir la detención preliminar o la prisión preventiva, tiene que ser para delitos que superen los 5 años de prisión. Antes era que superen solo los 4 años. Mire, solamente esa variación de 4 a 5 años, levantando esa exigencia, hay muchos delitos por los cuales no podemos pedir prisión preventiva. ¿Comprende? Es muy complicado, es muy complicado. Eso, por ejemplo, la población no lo sabe, pero por eso estamos saliendo a difundir, estamos caminando por muchas radios o televisión regionales para irles explicando y haciendo docencia. Un ejemplo que sea el más recurrente en el país, por ejemplo, con esta variación de que ahora tendría que superar los 5 años porque antes eran los 4, un ejemplo recurrente en todo el país y que la población se indigna y dice, este Ministerio Público ya lo soltó otra vez. Dito, por ejemplo, de conducción en ebriedad. A ver, ¿qué sucede? Los delitos que indignan a la población son graves, sicariato, extorsión, con ellos no hay problema, pero no hay flagrancia. Allí son muy pocos los casos, como les digo, no llegan ni al 2%. Ese es el problema. Lo que en este momento está afectando y está desangrando al país son sicariatos, o sea, mandan matar porque no cumplió con el pago de la extorsión. Las extorsiones que las hacen a oscuras, de manera anónima, van y amedrentan a la población. Eso no es en flagrancia. Es muy pocos los casos que se pueden detectar en flagrancia, bajísimo. ¿Por qué? Porque la modalidad, la forma
que estos criminales actúan es escondidas. No es como un robo. En un robo se le arrancha las cosas, se le quita las cosas a la víctima y se va corriendo y la policía puede intervenir. Es más a la luz del día o hasta en la noche, pero es más evidente. En cambio, sicariato, extorsión, secuestros, se hacen planificadamente, se hacen disimuladamente, planifican y lo hacen muy efectivo. Pero fiscal, en esa línea y hablando de ese tipo de leyes que han sido dañinas, ¿cómo ve usted la actuación del Congreso de la República? Hemos escuchado no solamente esta norma, por ejemplo, la que usted ya ha señalado de la extinción de dominio, el tema también de los allanamientos, la reducción para poder mandar a alguien a prisión, en fin, todas estas leyes que hacen que ustedes parezcan que la Fiscalía es responsable de la inseguridad. ¿Qué opinión usted le merece la actuación que ha venido teniendo este Congreso de la República en cuanto a este tipo de leyes que en algunos casos han sido, como mencionó, bastante dañinas para el Ministerio Público? Lamentable e injustificada. Lamentable e injustificada, totalmente. ¿Por qué? Porque en varias de esas leyes no se nos ha consultado como parte de la Administración de Justicia. Lo que se debe hacer cada vez que se quiere modificar leyes que van a perseguir la criminalidad, el Congreso tiene que previamente citarnos para esas modificaciones, por ejemplo, de reducir el tiempo para la corroboración de las colaboraciones eficaces, solo a 8 meses. Hay muchos casos de criminalidad organizada que requieren una labor que toma tiempo, señores. Toma tiempo porque son delitos complejos, porque incluso son redes criminales que llegan a nivel internacional. Tenemos que ir con cooperación judicial internacional, traer datos del extranjero, es decir, una serie de diligencias que toman más de 8 meses. Cuando nos reducen a 8 meses, entonces la corroboración no siempre se cumple y se cae, como se dice coloquialmente. Ya no surte efecto y no tenemos éxito con un pretendido colaborador eficaz. Ese es el problema. El Congreso de la República está actuando de una manera, como yo digo, inexplicable. Ahora, eso sumado a las críticas que también injustamente el gobierno viene haciendo de la actuación fiscal. El gobierno no se debilita porque el Ministerio Público cumple con su labor de perseguir los delitos, de perseguir el presunto delito de ciertas personas, sean funcionarios o no sean funcionarios públicos, porque esa es nuestra labor constitucional. Nosotros, ¿cómo vamos a desensibilizar un gobierno? Al contrario, el Estado se fortalece cuando tiene una fiscalía objetiva, neutral, es decir, imparcial, que no favorece ni perjudica a nadie, debido a un proceso. Eso se llama Estado de Derecho, que el derecho se impone, y con los fiscales que debemos cumplir nuestra labor. Y quien no lo cumple, yo soy la primera que siempre digo, hay que quejarlo y hay que denunciarlo. Pero el Congreso está actuando de manera, el gobierno, yo lamento también, y sumado al tercer factor, no nos dan el presupuesto, discriminándonos frente a otras entidades públicas que no les han negado el presupuesto. Ese es un tema muy importante, ¿no? El hecho de hablar del presupuesto. Doctora, eso es un tema muy importante, hablar del presupuesto, pero permítame hacer un pequeño hincapié, porque de manera insistente aquí en Arequipa también ha generado muchísima indignación las últimas decisiones que haya podido tomar el mismo Tribunal Constitucional, ¿cierto? Si tendríamos que hacer una evaluación o saber cómo labora hoy en día el Congreso de la República, y para nadie es un secreto en el país que los miembros del Tribunal Constitucional no son puestos ahí en ese lugar de manera política, ¿no? A través de estos partidos o bancadas que tenemos en el país. ¿Qué le parece la labor, la función, el trabajo que viene cumpliendo hoy en día el Tribunal Constitucional? La labor que viene cumpliendo, bueno, quería terminar la idea hace un momento de que la labor del Congreso nos está atando de manos. La verdad, hace tiempo nos está atando de manos. Y con la negativa de dársenos los 81 millones, que es un monto básico para terminar el año nada más, porque en septiembre nos vamos a quedar sin personal. Una gran cantidad de personal se va a ir simplemente a la calle. No vamos a tener telefonía, seguridad, limpieza, es decir, bueno, pasamos al tema del Tribunal Constitucional. Está teniendo, bueno, yo creo una labor importante, pero a la vez un poco incierta, como que genera más incertidumbre que seguridad, porque las resoluciones que ha venido dando
por ejemplo, la de la extinción de dominio, ¿no? La 1373, el decreto legislativo 1373, que ha declarado inconstitucional la demanda, ¿no? Es decir, estos dos artículos del decreto legislativo 1373 que nos han permitido venir luchando contra esos patrimonios, esos dineros mal habidos de personas que no saben justificar el origen, ante la demanda que presentó el defensor del pueblo, lo cual también dice mucho del señor, que no sé si es defensor del pueblo, presentó esa demanda y han declarado inconstitucional. Con eso, el Tribunal Constitucional está permitiendo que muchos de los que fueron incautados, bienes, dinero, inmuebles, vehículos, que no supieron nunca justificar su origen y su patrimonio, que se les va a devolver, se les tiene que devolver. Yarabí. Y una de las favorecidas es la hermana del señor defensor del pueblo. Creo que con eso se dice todo, y el Tribunal Constitucional está haciendo, yo creo, un trabajo que requiere más explicaciones. Ajá, y fiscal, y sobre todo esta decisión, y yo creo que es la que más ha llamado la atención en los últimos días, ha sido la decisión de parte del Tribunal Constitucional también de decidir de que todas las denuncias o las investigaciones, perdón, que estaban contra la presidenta Dina Boluarte queden suspendidas hasta que culmine su periodo, y esto en base a lo que señala la Constitución. ¿Ustedes también cómo toman esta decisión del Tribunal Constitucional que favorece a la presidenta Dina Boluarte? ¿Es una forma también de debilitar la labor de la institución que usted preside? No, esa narrativa o esa difusión ha sido en realidad hecha por muchos abogados que se dicen independientes, pero en el fondo, en realidad, creo que están yendo a favor de la criminalidad. Pareciera que sí. Pues, ¿qué sucede? Eso no lo ha dicho la sentencia. Yo le expliqué en mi conferencia de prensa del último viernes, el viernes pasado, en el sentido de que la sentencia en su parte resolutiva, es decir, en el fallo, en la parte que ordena, no suspende todos los casos. Nosotros seguimos investigando. Solamente ha suspendido 3 casos de presunta criminalidad organizada de la señora Boluarte con otros funcionarios y con su hermano. Y en segundo lugar, el caso de las protestas sociales, y en tercer lugar, el caso del cofre. Esos 3 casos ya estaban y ya están en manos del Congreso con denuncias constitucionales. Por lo tanto, ahí no hay mayor efecto. No ha suspendido nada más. Solamente en otra parte de su resolución dice que nos dan pautas de actuación. Muy bien, las tomamos positivamente. Pautas son sugerencias, recomendaciones, porque ninguna otra autoridad puede imponer al Ministerio Público qué es lo que va a hacer o lo que no va a hacer, porque somos autónomos. Es tan autónomo el Tribunal Constitucional en su función, solo en su función de controlar, ser el control concentrado de la Constitución, y nosotros somos muy autónomos en nuestra obligación de perseguir el delito. Por lo tanto, no se nos ha vulnerado nada, y la misma presidenta del Tribunal Constitucional lo ha dicho. Por lo tanto, nosotros vamos a seguir trabajando e investigando la figura presidencial, sea quien fuera el presidente o presidente, mujer o varón. En ese sentido, vamos a seguir nosotros desplegando todos, respetando la figura presidencial como siempre se ha hecho. Siempre se ha respetado. A la señora no se le ha maniatado, no se le ha atado, no se le ha enmarrocado. No pasa nada. Simplemente se le ha citado 3 veces. En los más de 60, ya en los 67 que tiene hasta el momento denuncias, no se le ha citado por cada denuncia, 67 veces, no. Se le ha citado solo 3 veces, cuando es estrictamente necesario. Por lo tanto, una citación tampoco vulnera, no quita tiempo, porque a la señora siempre se le pregunta si va a tener tiempo, se reprograma. Todo el respeto y consideración ahora, cualquier persona. Ahora, la fiscal de la Nación, Delia Espinosa, pregunto, no afirmo, ¿ha cometido delitos de abuso de autoridad y prevaricato? Porque esa es la denuncia que ha interpuesto su colega Patricia Benavides ante el Congreso de la República, ¿no? Es decir, ha presentado una denuncia constitucional, y es más, está pidiendo que la inhabiliten 10 años en el cargo a Delia Espinosa. ¿Qué responder, qué decir frente a esto último que se tiene, y qué decir de esta situación a través de Radio Yarabí? La escuchamos.
Sí, mire, bueno, yo la vocería oficial que yo ejerzo no procuro no hablar de temas personales, pero más que tema personal yo entiendo como fiscal de la nación también este es un tema institucional. No tengo temor a ninguna denuncia. La verdad, no conozco los pormenores, los detalles, los hechos que se me atribuyen porque no he sido notificada todavía, ¿no? Esa es, digamos, una difusión pública, pero no sé de qué se trata. En todo caso, yo responderé y no le doy mayor importancia porque cuando se tiene la conciencia limpia, no se tiene temor de afrontar cualquier denuncia, cualquier investigación. Me presentaré, haré mis descargos, como en las varias denuncias constitucionales que se me han presentado, considero de manera ligera o en realidad son denuncias que se presentan contra mí por cumplir con mis funciones, por hacer respetar la constitucionalidad, la ley, porque acá no se trata de que voy a obedecer ilegalidades, así de simple. Por lo tanto, conocemos, los buenos fiscales conocemos el derecho, lo aplicamos y lo hacemos respetar. Pero yo responderé en su oportunidad, señores. Sí, no hay ningún inconveniente. Ajá. No tengo temor como otras personas denuncian a quien los investiga porque tienen temor y no debería haber temor. Fiscal, y justo en esa línea nos gustaría también consultar en relación a los fiscales, ¿no? La presidenta Dina Boluarte ha tenido frases de grueso calibre. Luego de que su hermano Nicanor Boluarte haya sido pues su vivienda allanada, ella ha salido a arremeter contra el Ministerio Público, ha dicho que esto es un muñeco armado, que los fiscales inventan carpetas fiscales, que ya quisieran, dice, todavía tener una pizca de decencia de la que tiene mi hermano. Esa es la expresión que está teniendo el gobierno hacia el Ministerio Público e incluso el Consejo de Ministros ha señalado de que el Ministerio Público estaría tratando de generar inestabilidad en el gobierno. La guerra se la ha declarado aparentemente la presidenta Dina Boluarte. ¿Ustedes también participan de esta guerra? Para nada, señorita Brenda, señor Eric. Mire, nosotros no peleamos. Nosotros hacemos cumplir la ley, defendemos la legalidad, como lo señala la Constitución, artículo 159. Nosotros defendemos y hacemos respetar los intereses públicos, y los intereses públicos son los intereses de cada una de las personas que nos están escuchando y de los que están a nivel nacional, de todos los peruanos. Nosotros defendemos todo eso. ¿Cómo puede ser la persecución del delito considerado, o de un presunto delito, considerado desestabilizar al gobierno? ¿En qué sentido? ¿O es que hay algo que se está ocultando? ¿O por qué hay temor? Pregunto yo. Entonces, eso de pronto puede explicar por qué se nos está negando el presupuesto básico, que por ley técnicamente nos corresponde. Nosotros estamos evaluando esta situación para seguir articulando y ejerciendo o aplicando los mecanismos legales, los procedimientos. Veremos, estamos evaluando cómo vamos a hacer respetar el presupuesto que nos corresponde, porque no puede haber el abuso de autoridad. ¿De dónde está viniendo? Si es que no se nos da el presupuesto básico, no se nos da. ¿De quién está viniendo realmente el abuso de autoridad? O la represalia, pregunto yo, o la revancha, ¿verdad? Porque ¿quién domina? ¿Quién tiene el control de los presupuestos? Es el Poder Ejecutivo. Por lo tanto, y las expresiones, miren, como ya lo he dicho en varios espacios, las personas denunciadas, las personas investigadas, ya esa es una conducta que psicológicamente se explica. El nerviosismo, a veces la desesperación, ¿no? Que se entiende, los denunciados y los investigados siempre van a reaccionar negativamente ante el accionar legal de quien los investiga, de quien está haciendo sus diligencias. Y ojo, toda diligencia de allanamiento es con autorización del juez. Ningún allanamiento se hace por el antojo del fiscal, por el capricho del fiscal o porque el fiscal tiene por enemigo a quien va a allanar. Jamás. Todo lo ponemos, primero, yo expliqué en la conferencia de prensa y lo vuelvo a decir, las investigaciones preliminares son para juntar elementos, pruebas, con eso que se junta, lo llevamos ante el juez cuando hay necesidad de contar con más pruebas, buscar más elementos en locales, en casas, en cualquier inmueble. Para eso es el allanamiento. Ahora, el allanamiento quiere decir solo pedir autorización al juez para que autorice. Si es que al tocar la puerta no quieren
permitir el ingreso por orden del juez, entonces ahí se tiene que, lamentablemente, fracturar o romper la chapa de la puerta para ingresar. Pero eso no quiere decir que se va a entrar a destruir todo, tampoco. No se va a maltratar a nadie. Además, porque siempre va a haber un abogado de defensa pública. En ese sentido, nosotros pedimos autorización. El juez evalúa, califica, cuida los derechos fundamentales de quien va a ser allanado. Entonces, si el juez nos autoriza, ¿por qué se ataca al Ministerio Público? Claro, claro. ¿Por qué? Si estamos cumpliendo con la ley, con el procedimiento, eso se llama debido proceso. Y eso ocurre todo el tiempo. Si puede ocurrir con cualquier ciudadano, puede ocurrir también con los funcionarios. Claro, los funcionarios no tienen corona. Ajá. Los funcionarios Doctora, también pueden ser investigados y allanados. Doctor, hemos estado recogiendo antes de la entrevista algunas inquietudes del pueblo arequipeño y que por favor nos han pedido que le traslademos. El tiempo apremia, lamentablemente, el tiempo ha corrido Con gusto, rapidísimo. Claro que sí. Por ejemplo, acá hay un comentario que nos han dejado y lo hacemos en resumen, y qué bueno que usted esté en la línea. Sí. Uno de los grandes problemas del Ministerio Público es la demora en las investigaciones, siendo que en algunos casos se vulnera los derechos y los plazos establecidos tanto para el investigado y el presunto agraviado. Ante esta demora, la pregunta para la fiscal de la Nación es la siguiente: ¿hay una crisis administrativa en el Ministerio Público? ¿Hay una crisis administrativa en el Ministerio Público? No hay crisis administrativa, hay crisis presupuestal, pero también hay otra respuesta para esa pregunta que yo agradezco al ciudadano. Por favor, con sus abogados, si hay demora injustificada, por supuesto, pueden presentar control de plazo. Es una figura que conoce todo buen abogado. Cuidado con los abogados que también les están demorando y no les asisten o no los asesoran bien, porque pueden haber también así, hay muy buenos abogados, pero hay otros abogados que no asesoran del todo bien. Existe la figura del control de plazo, pero también hay otros casos que se justifica que tomen más tiempo porque son complejos, porque se requiere más, hay más necesidad de investigar. Todo eso se explica ante un juez de garantías a través de una audiencia de control de plazo. Y si el fiscal se porta mal, bueno, hay que probarlo a través de una queja, de una denuncia, pero hay que probarlo, porque nuevamente no se trata de denunciar a quien está investigando solo porque nos cae mal o no quiero que me investigue. Eso no se hace. Correcto, porque ahí sí estamos faltando el respeto a la institución, al Ministerio Público. Fiscal, hay un tema también que nos consultaban los oyentes y creo que es importante también que usted responda porque incluso desde el gobierno también lo han señalado y han dicho de que todo esto tiene un tufillo de política. ¿Es que el Ministerio Público se ha convertido en un ente político? Porque eso es lo que están diciendo, ¿no? Ahora su actuación se basa en temas o intereses netamente políticos. ¿Qué tiene que decir sobre ello? No. A ver, ¿qué sucede? Miren, para que lo comprenda la población, la fiscal de la Nación, quien habla, por ley, por la Constitución, solamente investiga a los más altos funcionarios, presidente de la República, ministros, congresistas, miembros del Tribunal Constitucional, defensor del pueblo, contralor de la República, jueces y fiscales supremos, miembros de la Junta Nacional de Justicia. Todos esos funcionarios son los únicos que la fiscal de la Nación puede investigar. Como comprenderán, la mayoría de esos funcionarios son de origen político. Entonces ahí viene la confusión o la desinformación, porque se les investiga, ya que hay denuncias contra ellos por presuntos delitos, se dice que actuamos políticamente, pero nosotros no actuamos políticamente. La fiscal de la Nación particularmente, en todo caso que lo demuestre. Si yo pertenezco a algún partido, yo favorezco a alguien o perjudico a alguien. Simplemente cumplo con mi deber. Y las denuncias constitucionales que presento están debidamente demostradas, acreditadas con pruebas, elementos de prueba. A mí no me gusta denunciar por denunciar. Y ya los que me conocen saben, no puedo denunciar porque me parece, voy a denunciar. No, así no se hace. Se denuncia con convicción, con contundencia y con elementos de prueba. Ahí están. Señores del Congreso, den el pase a esas denuncias y en el Poder Judicial se determinará qué tan ciertas son las denuncias constitucionales que la fiscal de la Nación ha presentado. Ahora, los demás funcionarios de nivel medio para abajo están en otras competencias con los fiscales superiores o con otros fiscales supremos.
Esa es la diferencia de competencias. Y ya con la ciudadanía, los demás fiscales superiores y provinciales a nivel nacional. Esa es la diferencia. Por lo tanto, que no se tilde a la Fiscalía de la Nación que está actuando políticamente. Claro. Lamentablemente hay denuncias contra los señores que ejercen política. Sin duda. Pero eso a nosotros no nos convierte en políticos. Sin Esa duda, es la conclusión. sin duda, sin duda. En la parte final, obviamente hay algunos casos que ustedes conocen de lo que está pasando por lo menos aquí en la región Arequipa, ¿no? No hay una sola institución pública que esté escuchando la entrevista en estos momentos a través de Radio Yarabí. Lo están haciendo también los altos mandos de la Policía Nacional del Perú aquí en Arequipa, doctora Delia Espinosa, ¿no? Por ejemplo, aquí hace algunos días atrás, entiendo que usted no tiene el tema, no maneja el tema, no tiene conocimiento mucho de ello, se va a informar de seguro más adelante, pero los altos mandos de la Policía Nacional del Perú nos dicen lo siguiente, ya que están entrevistando a la doctora Delia Espinosa, por favor, a la Fiscalía aquí en Arequipa no solicitó prisión preventiva para unos sujetos o individuos que fueron atrapados o intervenidos por la Policía Nacional del Perú, que hicieron destrozos en una casona importante que tiene Arequipa. Nunca se solicitó la prisión preventiva y la Fiscalía aquí en Arequipa brilló por su ausencia. Ese es un dato que le paso, doctora Delia Espinosa. Y hay otros más. Hay otro punto también que por favor también le queremos trasladar, y si lo pueden ver desde la Fiscalía también cómo avanza este caso. Hay una preocupación en relación también al medio ambiente, por ejemplo, la contaminación del río Tambo, cómo está actuando la Fiscalía del Ambiente también desde la empresa Aruntani, que es la acusada de haber generado esta contaminación del río Tambo. Eso también, fiscal, ya en esta última parte también de la entrevista queremos trasladar de que también pueda chequear estos casos que también algunos oyentes nos han dicho que es para ellos relevante, y que por favor vean el actuar también en ese sentido de cómo trabaja el Ministerio Público aquí en Arequipa. Y fiscal, y comentando sobre esta situación, sobre la carga procesal, por ejemplo, los casos que tiene Arequipa, ¿cómo van también varias de estas investigaciones? Yo creo que también entiendo que usted tiene un reporte al respecto. Los casos de Arequipa me han pasado uno que es con relación a una liberación de 15 detenidos con motivo de un desalojo ordenado por el Poder Judicial. Sí. Me pasaron un caso que se ha dado liberación. Sobre eso yo quisiera explicar, porque sí, me pasaron el resumen, la ayuda a memoria. Sucede lo siguiente. El Ministerio Público cumplió con su labor, como yo lo decía hace un momento. Nosotros, en ese caso, se ha presentado la formalización de la denuncia correspondiente, se puso a disposición a los detenidos con pedido de prisión preventiva. Como lo dije hace un momento, el juez evalúa, califica y decide. Y es el juez quien les dio libertad. Por lo tanto, no se siga culpando de todas las liberaciones al Ministerio Público. Y yo le pediría a la Policía Nacional que si tiene, como la noticia que me han pasado hace un momento, que ya tomé nota, de un caso de la destrucción de una casona, ¿no?, de mucha importancia, de mucho valor en Arequipa, la policía lo que tiene que hacer es dirigirse a la Fiscalía y no decir que brilla por su ausencia. Lo que sucede es que la policía tiene que dar aviso a la Fiscalía y la Fiscalía tiene que actuar de inmediato. Y si no actúa de inmediato, la policía sabe lo que tiene que hacer. Tiene que recurrir a la Autoridad Nacional de Control a quejar al fiscal de turno, al fiscal competente que no ha trabajado a tiempo. ¿Y en esa línea fiscal, quién tiene la titularidad? Porque se habló también mucho de eso y estamos comentando, hubo una ley que se aprobó desde el Congreso de la República y que parecía que limitaba la titularidad de que tenía el Ministerio Público en cuanto a la investigación y en relación a la policía. Eso también, ¿en qué ha quedado también ese aspecto? Vamos a continuar aquí a través de Radio Yarabí con todas las voces. Quedó pendiente un par de respuestas, si no me equivoco, por parte de la Fiscal de la Nación, y qué bueno que tenga esa amabilidad y esa generosidad y sobre todo esa paciencia, ¿no?, de poder esperarnos algunos segunditos y ya terminar esta entrevista, mi estimada Brenda. Así es, fiscal, ¿nos escucha? Sí, aquí Listo, estoy. fiscal. Había una respuesta pendiente, le consultaba en relación justamente a ese tema de la titularidad, ¿no? En relación a lo que había dispuesto en una ley ya el Congreso de la República, dándole cierta posibilidad más a la policía en el tema de la investigación. ¿Qué responder sobre ese aspecto? Sí, con relación a ello, es una de las, resoluciones que en realidad dice y no dice el Tribunal Constitucional. Sucede que cuando emite su resolución, nuevamente en la parte del fallo, en la parte final, dice: infundada la demanda de inconstitucionalidad que presentó el Ministerio Público contra esta ley 32.130. Pero más adelante dice que debemos reunirnos, Ministerio Público y Policía Nacional, para elaborar los protocolos de actuación conjunta. En realidad no ha dicho, en su parte resolutiva, no ha dicho nada.
simplemente ha dejado con vigencia la ley, pero no olvidemos, esto es algo importante, y no solamente deben conocer los abogados o los estudiantes de Derecho. Sobre una ley se impone la Constitución. ¿Y qué dice la Constitución? Artículo 159.4 señala que el Ministerio Público conduce, el fiscal conduce la investigación desde su inicio, y con ese propósito la Policía Nacional está obligada a obedecer los mandatos del fiscal. Por lo tanto, en ese ámbito, eso no quiere decir que la policía está subordinada totalmente, no. Solo en el ámbito de la investigación cuando ya se produjo el delito. En ese sentido, la 32.130 está vigente, pero, y no lo ha desconocido el Tribunal Constitucional, no ha dicho de que se corrige la Constitución, porque no puede, no lo ha interpretado de otra manera. Y es más, los señores de la policía, cuando sustentaron en la audiencia ante el Tribunal Constitucional, dijeron que sí, no desconocen la Constitución. Por lo tanto, el Ministerio Público va a seguir conduciendo, el fiscal del caso va a seguir conduciendo la investigación. ¿Y qué quiere decir conducir? Disponer, establecer las estrategias con apoyo de la policía, porque la policía apoya, así es. Porque miren, hay un detalle importante que no hay que olvidar. La policía no es la que lleva el caso y lo sustenta ante el juez, es el fiscal. Por lo tanto, al fiscal le tiene que constar, tiene que saber todo lo que ha ocurrido. El fiscal no es un notario, no es que la policía trae diligencias y el fiscal mira y dice, está bien. No, el fiscal tiene que estar presente en cada diligencia. Solamente el fiscal no está presente cuando la policía actúa en delitos en flagrancia, porque esa es una atribución solamente de la policía. El policía detiene, levanta el acta, hace la detención, etcétera. Pero cuando ya se inicia la investigación propiamente dicha, y si no hay flagrancia, todas las diligencias deben ser conducidas y con presencia del fiscal, porque de lo contrario no tienen validez. Así de sencillo. Por eso es lo que se tiene que cuidar los derechos fundamentales de las personas. Correcto. Ya hay bastantes reclamos, sí. Una última, doctora Adela Espinosa, ¿cuántos fiscales han sido sancionados administrativamente en lo que va del año 2025 o cuántos fiscales han sido ya destituidos de su cargo, tanto en Arequipa o a nivel nacional? Mire, yo le voy a ser sincera. Ese dato lo tiene la Autoridad Nacional de Control, que hoy en día, desde hace ya 3 años, a través de una ley de creación, ha sido separada del Ministerio Público. Es una entidad autónoma, totalmente. Solo estamos vinculados por el presupuesto, pero los datos de cuántos están sancionados, cuántos separados, eso ya no lo maneja o no lo tiene en su haber el Ministerio Público, lo tiene la Autoridad Nacional de Control, en este caso la Jefatura Nacional. Es que yo pido la comprensión del caso para que le puedan solicitar esos datos precisos a la Autoridad Nacional de Control. En todo caso, también fiscal, yo creo que es importante también dentro de su declaración que vaya a dar ahora y que lo pueda decir, ¿no? Aquí parece que hay lamentablemente hay que decirlo. Yo no sé si usted dice que no está metido en esta situación, pero de repente algunos fiscales sí, no lo podría decir. Pero, ¿qué decir en relación a que parece que aquí hay una pelea que no debería existir entre los poderes del Estado? Me refiero al gobierno, al Congreso, Ministerio Público, Poder Judicial. Eso es lo que da la impresión y lo que hace que el pueblo sienta de que el país no avanza y que muy por el contrario, todas estas instituciones, incluyendo la suya, usted sabrá también de que hay encuestas que han señalado que más del 75% de la población no confía en el Ministerio Público. ¿Qué decir frente a todo este aspecto y esta pugna que algunos parece que existieran entre estas instituciones? Mire, para que haya pugna tiene que haber más de uno. Bueno, el Ministerio Público no está peleando con nadie, el Ministerio Público está haciendo su trabajo. Ahora, esa sensación lamentablemente la instalan algunos desafortunados, ¿no? Desafortunadas declaraciones que hacen los demás funcionarios de otras entidades. Porque si ustedes se percatan de un detalle importante, cuando los fiscales, nosotros, el Ministerio Público, nos dirigimos a la población,
no ofendemos a ningún funcionario de otras entidades, no criticamos de mala manera o sin fundamento lo mal que están haciendo. Pero sin embargo, otras personas, otros funcionarios, miren ustedes la diferencia, cómo se expresan de nosotros. Es más, dicen hay que denunciarlo, es decir, se expresan de una manera desafortunada, digo yo lamentable, porque eso es lo que instala en la mente, en el pensamiento de las personas, como que estamos peleando. El Ministerio Público no pelea con nadie. En todo caso, lo que hacemos es reclamar con justicia lo que nos corresponde en presupuesto. Reclamar con justicia las leyes que no se están dando para una real lucha contra la criminalidad. Eso no tiene que ofender a nadie. Eso no es insultar a nadie. Pedir presupuesto, ¿por qué tiene que ofender? Yaraví. Al contrario, estamos exponiendo incluso nuestra ejecución presupuestal. Ya pasamos el 60%. En el 2024 llegamos al 97%, casi 100%. Estamos cumpliendo con la ejecución presupuestal. En ese sentido, nosotros no peleamos, no atacamos, solo pedimos que las herramientas legales con las que trabajamos sean bien dadas, que el presupuesto básico que necesitamos también se nos otorgue. Por otro lado, seguimos haciendo nuestro trabajo. Lo que sucede, señores, es que a los investigados no les gusta que se les investigue. Y cuando tienen poder, es más difícil todavía porque tienen micrófonos, cámaras, y obviamente salen a decir lo que les parece. Claro. Y eso es lo que da la sensación que estamos peleando. Yo repito, no voy a pelear ni nadie, ningún fiscal va a pelear con ninguna otra autoridad. ¿Cuál fue el presupuesto del 2024 y cuál es el presupuesto del 2025? Yaraví. En el 2024, a ver, no tengo la cifra exacta, pero del 2024 al 2025 se nos redujo en gran medida y se nos ha dado la quinta parte de lo que hemos solicitado. Y ahora, solo para terminar el 2025, estamos pidiendo para terminar sobreviviendo 81 millones, que es para pagar servicios, limpieza, vigilancia, luz, teléfono, trabajadores, ¿no?, que necesitamos en adición para las fiscalías, porque la población crece, la criminalidad crece, y vamos a tener que dar por concluido a muchos trabajadores locadores de servicio, por ejemplo, y así, y varios. Vamos a terminar, hasta septiembre, octubre, los locales que tenemos alquilado, que son más de la mitad a nivel nacional que tenemos con alquiler, porque no se nos da presupuesto para invertir en nuevos inmuebles propios, no se nos da el presupuesto suficiente. Todos los años se nos da solamente para gastos corrientes, planillas, pagos, ¿no?, fiscales, trabajadores y cosas básicas. Pero vamos a terminar como precarios y nos van a desalojar. Todo eso está generando. Ahora, esta sensación, de hecho, ya la están empezando a trasladar de que la fiscal de la Nación no es buena gestora, de que la fiscal de la Nación no está a la altura o no da la talla para el cargo. Se dan cuenta cómo la desinformación se va creando, se va originando por personas que seguro están interesadas en que se me dé por concluido, que salga del cargo, pero no es así. Al contrario, con el apoyo, porque yo no soy sola, con el apoyo de mis gerentes, los gerentes y de muchos fiscales que comprenden y también apoyan, estamos haciendo, como se dice coloquialmente, rascando la ollita, porque estamos cubriendo las necesidades básicas hasta el último centavo, y eso creo que demuestra al contrario, que estamos haciendo una gestión absolutamente honesta, sin desviar dineros, sin gastar en cosas superfluas, vanas, ¿no? O estar gastando como en otros lugares de pronto, ¿no?, en cuestiones que no aportan a el interés público. A nosotros solo nos interesa, señores, trabajar por dar el mejor servicio fiscal. Y vamos a perseguir el delito hasta las últimas consecuencias. Bien. ¿Contra quién? Sea el peruano más modesto, si cometió un delito, o el peruano con el mayor cargo público, vamos a continuar. No por capricho, no por antojo, no por odio. Acá nadie odia. Es el deber, y para eso hemos prestado juramento. Y lo vamos a hacer. Yo tengo un periodo que voy a cumplir hasta el 2027. Y tengo confianza que así va a ser. En todo caso, que demuestren que he cometido algún delito, o que los fiscales, muchos son perseguidos, y permítame aprovechar el espacio.
Muchos de nuestros fiscales especializados, de los equipos especiales, son hostigados, son perseguidos, son atacados, son insultados en muchos medios de comunicación, no en muchos, en varios medios de comunicación. Que ya el equipo especial de fiscales, por ejemplo, fiscal. Por ejemplo, los que son, porque son conocidos los doctores, pero hay fiscales que no son conocidos a nivel nacional y que están llevando casos de criminalidad organizada. Los amedrentan, los amenazan de muerte, de hacerles daño a su familia, a sus hijos pequeños. Estamos nosotros por eso pidiendo apoyo para que tengan resguardo policial. En provincia es mucho más difícil darse cuenta de este problema, de este fenómeno. Y yo públicamente digo, señores fiscales, sigamos adelante, sigamos con nuestro trabajo esforzado, a pesar de los ataques, de poco presupuesto. Vamos a continuar, porque nos debemos a la sociedad. Sin duda. Con esta cerramos, por favor. ¿Qué le han reportado desde Arequipa los representantes del Ministerio Público de Arequipa? ¿Qué le han reportado a la Fiscalía de la Nación? ¿Qué limitantes hay? ¿Qué problemas hay? ¿Qué es lo que urge? ¿Qué se va a reforzar en el Ministerio Público aquí en Arequipa? Bueno, lo que queremos reforzar, pero por ahora no se puede, es con más trabajadores, con más asistentes de función fiscal, con más fiscales, con locales propios, con más materiales, más cámaras GESEL, que estén más distribuidas en cada una de las provincias, porque tenemos más morgues para descentralizar el servicio. Con el tema de las muertes necesitan más morgues. Bien. Es decir, las necesidades son múltiples, pero el presupuesto es ínfimo. Quedó claro. Doctora, fiscal, gracias. Muchísimas gracias por este enlace telefónico a través de Radio Muchas Amable. Gracias. Muy amable.